clase. Ya ves. Ok, recording in progress. Vale, Vale. vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Vimos el otro día, además de cosas de cinemática, vimos la primera parte de dinámica, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente hablamos de un par de ecuaciones principalmente, que es la ecuación que nos dice que el sumatorio de la Ayer en fuerza... cinemática viste alguna fórmula nueva. En ello estamos, que el sumatorio de la fuerza es la masa por la vale. aceleración. ¿Mm? Y luego cosas trigonométricas, sobre todo, vimos también, me explico. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerza que tiene como coordenadas 17 y 23, ¿no? ¿Mm? Y nos piden el ángulo de la fuerza, ¿de acuerdo? El ángulo de la fuerza. Para ello, pues, bueno, haciendo un poco de... perdón. Haciendo un poco de trigonometría, pues nosotros, un momento, pues nosotros sabemos que 17, 23 está en este primer cuadrante, Sí. porque son los dos números positivos. Sí. Entonces, pues yo supongo, por ejemplo, que así, y lo pongo un poco más alto que ancho para hacerme una idea. Y este sería el ángulo θ. Entonces nosotros por trigonometría sabemos que... perdón. Aquí. Por trigonometría nosotros sabemos que si yo cojo esto así, ¿de acuerdo? Entonces, este será 23, este será 17 y este será lo que nosotros llamaremos el módulo de la fuerza. Pero siempre. O ahí. En este caso que pone 17 y 23. Si aquí pusiera 17 y menos 5, pues aquí pondríamos 17 y menos 5. Entonces, el primero va a ser el de abajo siempre. Bueno, que en realidad, bueno, sí, uno de los... Vale. Fíjate que este triángulo de aquí, perdón, cuadrado digo, este triángulo de aquí es el mismo que este que se forma si yo lo hago así. Vale. ¿Vale? Bien, y entonces, pues nada, aquí sencillamente se hace que el módulo de la fuerza, aquí faltaría también poner el ángulo θ. A ver, un segundo. El módulo de la fuerza es la raíz cuadrada de 17 al cuadrado más 13 al cuadrado. ¿Vale? Esto lo sabemos por el teorema de Pitágoras. Esto es más o menos sencillo. Y luego el ángulo θ. Para el ángulo θ vamos a utilizar propiedades trigonométricas. Concretamente vamos a usar la tangente de θ. ¿De acuerdo? La tangente de θ nosotros sabemos que es el seno de θ entre el coseno de θ. ¿Verdad? Pero a ver, eso lo tengo que usar porque... Te lo explico. La tangente de θ básicamente es este cateto opuesto al ángulo entre este cateto continuo, ¿no? Muy bien. Vale, eso siempre me ha costado mucho entenderlo. Pero vale, sí. Mira, ¿cómo yo lo hago? Tú te pones en la esquinita del ángulo. Y en la esquinita del ángulo vas a tener a un lado la hipotenusa y a otro lado el cateto continuo. Que el cateto continuo es el seno. Contiguo. Contiguo es el seno. Contiguo, fíjate, que es El coseno. contiguo, que es coseno. Vale. Vale. Es que como te has puesto co, yo he dicho, vale, coseno. Yo siempre lo intento explicar así, creo que se queda más o menos. Vale, sí, sí. Entonces, abajo va a estar el cateto contiguo y arriba solo nos puede quedar el cateto opuesto. Vale, vale. Pues te Entonces, juro que desde tercero de la ESO lo acabo de entender. Porque no, en mi cabeza no. Sí, muchas veces pasa que se nos atranca una tontería y no hay quien la saque. Sí, Pero eso total. está claro. Bien, Vale. entonces, esto nos va a dar un número, ¿no? 5. ¿Vale?
Muy bien. Pues este 5 lo vamos a meter en la calculadora y vamos a poner arc. Ufa, perdón. Arco Arc tangente. tan de 5 grados, esto hay que tenerlo en grados, o a veces también sale como tan a la -1. Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, pero en las calculadoras es lo mismo. Sí, la calculadora. Sí. Vale. Y entonces esto nos va a dar θ, nos va a dar este ángulo. Vale, Entonces, que si esto primero nos tienes que da, sacar lo de la tangente, pero siempre tienes que hacerle la inversa esa, el arco coseno, el claro, arco tangente. efectivamente, si aquí esto nos da 20 y esto nos da que θ es, pues yo qué sé, 45 grados, Ujú. pues tendremos que la fuerza es una fuerza de 20 newtons con una dirección de 45 grados. Vale, ¿De acuerdo? Esto que he vale. dicho con la fuerza, recorto rápidamente, ¿vale? Si te tienes que quedar con alguna fórmula, quédate. Mm. Esto que hemos dicho de la fuerza también sirve, como podemos ver, por ejemplo, aquí, para la aceleración. Porque esto básicamente lo que estamos utilizando es una propiedad que sirve en cualquier momento. La propiedad que hemos utilizado de la tangente y el ángulo sirve para medir el ángulo entre lo que sea, siempre y cuando tenga el cateto opuesto y el contiguo. Mm. ¿Vale? Entonces, Entonces, sacar la aceleración es sacar lo que hemos sacado, el ángulo ese o no. claro, aquí lo que te dice es que el objeto tiene una aceleración de esto y fíjate que te dan tres fuerzas. F1, F2 y Mm. F3. Muy bien, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a decir que la fuerza es masa por aceleración, ¿vale? Lo que tenemos aquí. Y entonces lo que va a hacer va a ser, hey, sumo todas las fuerzas. Esta es la suma de las fuerzas componente por componente. A ver, te lo amplío un Sí, en poco. plan con el I con el I, el J con el J, ¿no? Sí. Estoy intentando hacer un poco de zoom, dame un segundo. Vale. Vale. Muy bien. Entonces, esta es la suma de las fuerzas componente a componente. Este es el módulo de las fuerzas, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Mm. Esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces, aquí lo he hecho con coseno, ¿vale? Yo creo que aquí ha hecho un paso de más, pero también se puede hacer así, por supuesto. Es verdad, ¿y cómo sé yo cuándo tengo que usar el tangente o el coseno o otro? Pues esto es súper sencillo. Mira, yo tengo aquí mi triángulo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, si tengo este y este, como Sí. sabemos que este es el opuesto, y el opuesto hemos dicho que está relacionado con el seno, pues esto será seno. Si tengo este y este, como esto hemos dicho que está relacionado con el coseno, habrá que usar el coseno. Y si Mm. tengo este y este, pues usaremos como en la última vez la tangente. Vale. Esto es por la fórmula, ¿eh? El seno de θ se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo voy a copiar, ¿eh? Claro, te lo termino de hacer. Esto es entre la hipotenusa continuo y esto es la tangente de θ, que es seno entre coseno, que nos va a dar igual que lo opuesto entre el continuo. Copia sin miedo. Ok. A ver, termino ya de copiarlo. Sin prisa. Que ahora que lo he entendido no quiero que se me olvide. Vale, ya. Muy bien. Entonces, la gracia que es, pues que yo dependiendo de cuál tenga, voy a elegir ¿Mm? uno u otro. ¿Vale?
claro, como yo aquí, fíjate que la fórmula al final, al principio es el mismo. Tengo que el seno de tita es el opuesto entre la hipotenusa. ¿Mm? Pues el arcoseno de tita, con esto a la -1, cuando se lo haga a esto, me va a dar tita. ¿Por qué? Por definición, el arcoseno del seno de algo, ¿vale? Se cancela con el seno. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso pasa con los tres. Si yo hago aquí el arcoseno, pues obtengo tita. Si aquí hago el arco coseno, obtengo tita. Y si aquí hago el arco tangente, obtengo tita. Vale. Entonces, pues en este caso lo que ha dicho ha sido, mira, pues tengo las tres fuerzas, calculo esta de aquí. Fíjate que lo que he hecho aquí ha sido, mira, pues tengo aquí la suma de las tres fuerzas, que es esto. Entonces calculo su lado largo, la hipotenusa, ¿Mm? y utilizo el coseno. ¿Cómo? Pues estos 42 entre el largo que he cogido, los 42 de aquí del eje X, entre el largo que he cogido, que eso es el coseno. Vale. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir para adelante. Pero aún así Dime. en plan, lo que pone después del coseno no lo entiendo mucho, pero no en plan, no es que no lo entienda, que no entiendo a qué se refiere. Vale. La SF. Cuando tú multiplicas un... No, es que esto no te, no te lo voy a explicar. No te quedes con esto, quédate Vale. con esto. Vale. O sea, tontería, tú no necesitas saber eso. Es Vale. fx entre f. O Y sea, fx es. la componente x de f. Vale. Menos 42 sí. Vale. ¿Lo entiendes? Y la componente y de f sería j. -1. Bueno, sí, -1. Vale. ¿Vale? Esos son... Bueno, otra forma de ponerlo. También podría haber puesto eso así. También lo podría haber puesto así, ¿vale? Son análogos. Muy bien. Entonces, hace la componente f, la componente x de f, perdón, entre la f. Y entonces el coseno de tita se queda como menos 42. Entre menos 42 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es esto. Y cuando haces el coseno de eso, pues se te queda 181 grados. Vale. Ahora, y esto es importante, ¿por qué, aunque parezca una tontería, hay que hacer lo que he hecho al principio de ponerlo así y decir que f, pues más o menos está por aquí? ¿Te acuerdas que eso lo hemos hecho antes, no? Sí. Porque piensa que estos dos tienen el mismo coseno. Porque el coseno es lo que avanzamos en el eje X. Sí. Pero es que estos dos tienen el mismo seno. ¿Qué es lo que avanzamos en el eje Y? ¿Lo entiendes? Sí. Ahora te explicaré, te coger un poco de forma. Pero es que estos dos tienen la misma tangente. Claro, para eso la única forma que tenemos, porque la calculadora no te lo va a diferenciar. A la calculadora le suda lo que le tenga que sudar. Sí. La única forma de diferenciar esto es saber dónde está nuestra f. Saber dónde está nuestra f. Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, ¿de acuerdo? Y dame un segundo que ponga a cargar el ordenador.
Vale. Bonita. Perdón. Tengo un problema con los gatos. Bueno, entonces, F, en este caso, es menos 42 y menos 1. Muy bien. Sabemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Vale, a ver si Vale. sabes decírmelo. ¿Dónde está menos 42 menos 1? En el tercero. Sí. No hace falta que te aprendas el número del cuadrante de memoria, 7, 1, 2, 3, 4, eso no es necesario, pero bueno, pero para aclararnos de alguna forma. Sí. Bien, efectivamente. Entonces, a mí la tangente, y lo vamos a poner, ya sé cómo lo vamos a hacer. No, no. Bien. A mí la tangente me va a dar este ángulo cuando yo lo haga. Porque la calculadora piensa, ¿para qué le voy a dar este? Que es mucho menos común cuando le puedo dar este, que es positivo, está en el primer cuadrante, facilillo. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, me va a dar 20. Pero el ángulo de verdad no es este. Es este, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cómo calculamos ese? Pues muy sencillo en realidad. ¿Este de aquí qué ángulo es? 180. Muy bien. Y a ese 180, para llegar aquí, ¿cuánto hay que sumarle? 20. Efectivamente. Pues haremos 180. 180 más 20. Ajá. 200. 200 grados. Ya tenemos el ángulo. Ah, ¿Vale? No es ya ves. ya ves que no es complicado, sí que es cierto que tiene su truco, pero no es Sí. complicado. Vamos a verlo con el seno y con el coseno, ¿vale? Para asegurarnos de que nos ha quedado claro. Vale. Yo tengo aquí Buah, no sabes lo que le dijo que me está aclarando estas cosas, porque en mi cabeza siempre ha sido un jaleo. estas cosas, es que si no aparece, vamos a ver, yo siempre dudo si darla o no, pero es que si no aparece ya en el examen y no tengo ni idea. Y no se Por puede. eso, te lías en tontería y la cagas. Claro, porque si no hay algún concepto básico por ahí rulando. Vale, vamos a verlo con el coseno. Vale. Cuando yo haga el coseno, a mí me va a dar este. ¿Vale? Y me va a dar este porque es el más cercano al primer cuadrante. Nos da siempre el ángulo menor, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que yo el que quiero es este. Vale, bueno, vamos a verlo. En este hay que darle un pelín más al coco. Vamos a ver cómo lo consigo. Yo necesito, de lo que hemos hecho antes, este ángulo. Necesito saber ese. La forma de averiguar ese ángulo es coger estos 180 y restarle estos de aquí. Sí. Voy a ello. Sé que este ángulo de aquí es el mismo que este. Entonces, para conseguir este, yo voy a intentar conseguir este, porque después será lo mismo. Igual que antes Pero hemos hecho con la tangente. el primer ángulo, el valor del primer ángulo te lo daría. Sí, ¿no? Claro, claro, este primero sí. Este primero sí. Claro, claro, claro. Ese es el valor que nos da que nos devuelve el coseno. Perdón, el arco coseno. Entonces, ¿qué hago yo? Pues cojo estos 180, le resto estos, yo qué sé, 100 y se me quedan 80. Entonces yo sé que esto son Son 80 40. grados. Ah, no, 80, vale, sí, verdad. Vale, sí, sí. Perdón, no, me he equivocado yo. Obviamente no. Son 180, sí, son 80. Sí, sí. Son los 180 estos, menos estos 100. Sí. 180 menos 100, 80. ¿Vale? De momento los números van bien. Muy bien. Y entonces ahora este ángulo, ¿cuál va a ser? Pues va a Es ser lo mismo, ¿no? el 180 más 80. ¿Lo entiendes? Sí.
Vale, perfecto. Esto igualmente en principio queda grabado. Si tienes que verlo 500 veces, lo ves 500 veces. No hay problema. Perfecto. 180 más 80. Estos serán unos 260, muy rico. Pues efectivamente, Vale. 260 grados sí que es posible, un ángulo de ese cuadrante. Bien, vamos a Vale. ver el último de los casos y ya con esto podremos acabar el tema de los ángulos. El último de los casos es este, pero aquí en realidad el que buscaremos, y así le damos un poquillo de tal, va a ser este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a obtener con el seno? En principio, este ángulo de aquí. Aquí dudo un poco, ¿eh? No sé si obtendría este o el otro, por cosas de la calculadora. Pero da igual, tú en el momento en el que sabes que estos son 270, Sí. y si no, pues multiplica 360 por 3 cuartos y ya sabes cuánto es, ¿Mm? pues si el ángulo que te sale en la calculadora es 230, sabes que está aquí, y si te sale 320, pues sabes que está aquí. ¿Ok? Esto también hay que verlo un poco en el resultado y entenderlo. Si yo llevo la Ya. calculadora y yo creo que me va a dar un ángulo de aquí y de repente me da, pues eso, 230, pues ya sé que está en el tercer cuadrante. Que eso puede Vale. pasar, no es muy normal, pero puede pasar. Total, que nosotros llegamos aquí y nos imaginamos que nos dan este de aquí, con la calculadora, ¿vale? Y yo quiero calcular este gordo, este más gordo. Uy, va, madre mía, es un círculo muy grande, ¿eh? Scusi. Y queremos calcular este de aquí. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo vamos a relacionar estos dos ángulos? De nuevo, igual que antes. El ángulo que hay aquí es igual al ángulo que hay aquí. ¿Y cómo consigo yo este? Pues muy sencillo. Si hemos dicho que estos eran 270, en realidad es lo mismo que antes, pero con 270. Si hago todo este recorrido menos este de aquí dentro, ¿no? Obtendré este de aquí. ¿Gráficamente lo ves? Sí. Vale. Si no, sin problema, ¿eh? Se repite las veces que hagan falta y se explica de otra forma. Muy bien. Entonces, nos ponemos números imaginarios y estos son 200 grados ¿Mm? y estos son 270. Entonces, este ángulo de aquí van a ser 270 menos 200, van a ser 70 grados. Ya ves. Y este de aquí va a ser Pues ¿cuánto? 270 más 70. Muy bien. Efectivamente, 340. Ujú. Perfecto. ¿Vale? Sí. Muy bien, perfecto. Unas cosas complicadas que hay que saber. Sí, exactamente. Que no Vale. tiene mucha complicación, pero es que de verdad que hasta que no me lo han explicado rollo bien para que lo entiendan, no tiene bueno entenderlo. Claro, yo con el rollo de estudiar, sabes que yo estudio en la UNED, estudio a distancia. Sí, Pues yo lo que he visto es que mi definición de complicado es si necesito que me lo expliquen sí o si puedo pasar sin que me lo expliquen y aprenderlo. ya ves. Y en ese aspecto esto me parece realmente complicado. Vamos a ver, esto cuando te metes en matemáticas, pues se supone que ya lo sabes, pero mm, es como, habrá cosas de primero de biología que sean muy complicadas. Lo que pasa es que Mm, vosotros, por claro. supuesto, el segundo pues ya lo tenéis que llevar como el Padre Mm, Nuestro. sí. No sé. Muy bien, y vamos a ver por aquí. No objeto está iniciando reposo, tal. Bueno, nada, todo esto más de lo mismo. Vale, vamos a ver el siguiente. Vale. Oh, oh, oh. Ah, no, porque esto es F3. Vale, esto, mira, esto es muy, más o menos sencillo, ¿vale? Esto se plantea básicamente un pequeño sistema de ecuaciones. Mm, Utilizamos que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Y concretamente vamos a utilizar esto de dos formas. Espera, voy a ver si consigo esto, ya lo tengo bien. ¡Buah, qué máquina! Que el sumatorio de las fuerzas en X
va a ser la masa por la aceleración en X y que el sumatorio de las fuerzas en Y va a ser la masa por la aceleración en Y. Esto lo entienden, ¿no? Es sencillamente aplicarlo al particular. De hecho, se podría hacer juntos, pero es un poco más cómodo hacerlo por separado. Sí, por separado. Claro, vamos a hacer el difícil, que es el de las Y, y el de la X, ¿Vale? para el gusto del oyente. Bueno, yo no sé, son los dos más o menos. Pero bueno, sumatorio de fuerzas de Y va a ser la F1 Y más la F2 Y más la F3 Y. ¿Vale? Tenemos las tres fuerzas, pues el sumatorio es sumarlo, para la redundancia. Muy bien. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración de Y. Y aquí se pueden poner los números directamente, o podemos hacer una cosa que es más o menos bastante recomendable, sobre todo cuando el ejercicio no es muy complicado, como este caso, que realmente no tiene, bueno, no tiene mucho. El concepto sí, pero los números no son difíciles. Pues tenemos aquí F1, tenemos aquí F2 y tenemos aquí F3, y nos dicen que determine F3, ¿verdad? Vale, pues entonces tengo que despejar F3. F3 es la masa por la aceleración en Y menos F2 en Y menos F1 en Y. Si alguno de estos dos valores fuera negativo, entonces tenemos que multiplicar este menos por otro menos de dentro y se quedará más. ¿Cómo que qué? Claro, si por ejemplo F2Y fuera menos 5, entonces cuando yo lo meta aquí, Ah, bueno, que lo pongo como 5. lo pones, claro, menos 5, pues nos da 5, ¿de Ah, bueno, acuerdo? vale. Me Pero que pensaba que no era algo está... más complejo. No. Vale. Sencillito. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vamos a poner? Pues nada, ponemos los 5,95 aquí, lo pongo aquí abajo, F3i va a ser 5,95 por la componente I de la aceleración, que es menos 0,664, menos 0,664, menos la componente I de F1, esto no lo hemos explicado, pero se ha dado por supuesto, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí esto, y esto es la dirección I, y esto es la dirección J. Sí, la Z es la tercera, ¿no? La K es la tercera, la de Z. Sí, es. ¿Vale? Bueno, pero esto no lo he explicado porque... ¡Ah! Porque lo he supuesto... ¡No! Nada, no se borra. Lo he supuesto yo... lo he por supuesto, sin menos. Entonces, la F1 no tiene componente en I, cero. Perdón, sí, la F1. Y la F2, esto lo he invertido un poco, ¿vale? Esto va aquí y el otro va allí. Y la F2 tiene 2,05, pues menos 2,05. El resultado lo vamos a comprobar un poco así cualitativamente, ¿vale? Imaginemos que estos son 6 y estos son menos 2 tercios. 6 por menos 2 tercios, más o menos. 6 entre 3 es 2, así es que esto todo en junto sería menos 4. Y esto es menos 2, pues menos 4 y menos 2 nos da el menos 6 de la solución. Ok. ¿Vale? Bueno, más o menos. De este tema, ahora después cuando hagamos alguno más, si eso en la siguiente clase o cuando sea, hacemos los ejercicios del tema 3 que nos puso en el anterior examen, que nos los pasó. En Oh, plan, nos dijo cuáles eran de la hoja esta. me parece perfecto. De hecho, a lo mejor os grabo eso. Es que estoy intentando, ya te digo, estoy intentando empezar a grabar cosas. Porque me parece Vale. súper útil para clases online en grupo. Sí, luego pues mira, si al final Leo tiene que recuperar física, pues también le va a venir súper bien. Yo creo que sí. Muy bien. Decimos, un pájaro de masa 3,5 kilos está en esta figura, tal. Su peso y la aceleración centrípeta. Lo de la normal y todo eso aún no. ¿Quieres que le hagamos algún ejercicio normal? Pues sí. Pues si te haces de ilusión, yo quiero soy para negártelo. Vamos a ver, este es muy complicado para ser un ejercicio normal. Entonces, que es un poco tal. Vamos a ver, este me gusta a mí.
Vale. Decimos, para darle un paseo a un niño de 20 kilos, ¿vale? Vamos a importarnos esto. Dos jóvenes tiran de un trineo de masa 3,7 kilos mediante dos cuerdas, como se muestra en la figura. Y vemos pues, que aquí están en la figura los chavales muy entretenidos tirando de... Bueno, muy bien. Ambos jóvenes realizan una fuerza de 55 newtons con un ángulo de 35 grados respecto a la dirección del movimiento de avance del trineo. Por otra parte, la nieve ejerce una fuerza de frenado sobre el trineo en la dirección opuesta a la del movimiento de 57 newtons. Determina aceleración del trineo y del niño. ¿Bien? Vamos a verlo. Por supuesto, la aceleración del niño y la del trineo va a ser la misma. Vale. ¿De acuerdo? No va a haber... Sí, porque si no irían uno, cada uno. Claro, no. Vamos a ver. Sí que puede pasar que el trineo... Se acelere. Que el niño le repale el culo y se salga del trineo, que puede pasar, pero no... Si no nos lo dice, va a ser la misma. Vale. Muy bien. Esto es el diagrama de fuerzas, ¿de acuerdo? El diagrama de fuerzas es muy importante hacerlo. Además, intentar es que hacerlo... me acuerdo de los diagramas y quiero volver a retomar, aprender a hacerlo. Claro. Además, más o menos, viene bien que sea proporcionado, ¿vale? Y me explico por qué. Y para esto déjame que me vaya un momento al otro ejercicio. ¿Vale? Esto se supone que está prohibidísimo a nivel de captar la atención del usuario, pero bueno, se prueba. ¿Vale? Y está aquí, ¿de acuerdo? Mira, yo aquí tengo, y lo voy a hacer, la 1 va a ser roja, ¿de acuerdo? Menos 2, 2. Menos 2 está hacia la izquierda y 2 está hacia arriba. Así. ¿Vale? Más o menos, esto va a ser... Sí. ¿Bien? De acuerdo. Vale, luego tengo 5 menos 3. 5 está a la derecha y menos 3 está hacia abajo. Y va más bien hacia la derecha más que hacia abajo. ¿Vale? Y ahora tengo menos 45. ¿Entiendes aquí lo que he hecho? No. Fíjate que la escala, o sea, el menos 45, ¿lo ves mejor ahora? Sí. Fíjate que el menos 45 es muchísimo más largo que los otros dos. Sí. Esto es así porque efectivamente el menos 45 es el número más grande que hay de los tres. Date cuenta de que menos 45 es más grande que 2 y que 5. ¿Lo entiendes? Entonces, Sí. yo ya con este pequeño gráfico ya me puedo hacer un poco una idea de hacia dónde va a ir la fuerza. Que va a ser más bien hacia acá. Va a tener una componente muy fuerte hacia la izquierda en el eje X. ¿Me explico? Sí. De hecho, aunque no siempre vaya a salir así, porque eso es muy ideal y tal, pero efectivamente esta fuerza tiene un ángulo de 181 grados, la fuerza resultante. 181 grados es prácticamente hacia allá. Claro. ¿Por qué? Pues porque el 45 es muy grande comparado con los otros números. Entonces, por eso hemos dicho que es importante hacerse un buen diagrama de fuerzas. No solamente ya el hecho de apuntarlas, sino además ya ir poco a poco dándoles proporción, que no será definitivo ni mucho menos, pero nos hacemos una idea. ¿Vale? De esa forma, vamos a comprobar esto y hacemos uno así, el otro así. Y entonces, ambos jóvenes, con una dirección de 35 grados, que eso lo vamos a aproximar, por supuesto, hacen una fuerza de 55 newtons. Vale, pues más o menos 55 newtons y 35 grados puede ser algo así. Vale. La primera, fíjate que la pinto más o menos distancia estándar. O sea, yo ahora mismo, si la próxima me dicen que es más pequeña, yo puedo hacerla así. Y si me dicen que es más grande, pues yo puedo hacerla así. ¿De acuerdo? Decíamos Sí. que la ventaja que tiene esto es que puedo hacer una fuerza mucho más pequeña
o puedo hacer una fuerza mucho más grande dentro de mi esquema. Entonces, Vale. yo ya tengo estas dos fuerzas pintadas de tamaño medio. Muy bien. Y ahora me dicen que el trineo tira en esta dirección con una fuerza de 57 newtons. Vale, ¿qué pasa? Que 57 newtons es más o menos igual de largo que la otra. Pues lo dibujo más o menos igual de largo que la otra. Este dibujo no me va a dar tanta información como si me hubieran dicho que la fuerza del trineo es de 300 newtons, que sería algo así. Uy, perdón. Que sería algo así. Esto habría dado mucha más información porque sé hacia dónde se va a mover el trineo, hacia atrás. ¿Vale? No ha sido el caso, pero siempre hay que tener un diagrama de fuerza más o menos correcto hecho. ¿Vale? Vale. Muy bien, de acuerdo. Entonces, vamos a solucionarlo más o menos rápido. Esto no tiene mucha magia. ¿Está resuelto? No, vale. Hay que calcular el sumatorio de las fuerzas. De hecho, vamos a hacerlo un poco así. Esto yo lo cojo de aquí, me lo llevo aquí arriba, y esto yo lo borro, vale. Aquí puedo ver, gracias a mi sumatorio de fuerzas, que más o menos esto se va a cancelar con esto. ¿Vale? Aún así, yo eso lo voy a comprobar con las ecuaciones. Esto sería la fuerza en I, y esto nos aporta fuerza en I. Muy bien, pues el sumatorio de las fuerzas en I va a ser... yo voy a llamar a la fuerza del niño de arriba 1, la fuerza del niño de abajo 2 y la fuerza del trineo 3. ¿De acuerdo? Vale. Pero se puede hacer como se quiera. Pues va a ser la fuerza 1 I más la fuerza 2 I más la fuerza 3 I. Pero, ¿por qué ¿Bien? está sacando la I? Ahora mismo estoy haciendo solo la I porque parece que la I, yo tengo la impresión de que se me va a cancelar. Vale, sí, ya. Entonces voy a empezar por esta que parece la sencilla. Vamos a ver cómo acaba. Muy bien. La fuerza en I. La fuerza del primer niño en I. Vale, pues es una fuerza que tiene un ángulo de, y si aquí nos dicen que tiene 35 grados, si aquí nos dicen que tiene 35 grados, Pues 70. aquí, perdón, esta, ¿cuánto será? 180 menos 35. Muy bien. 180 menos 35, que si no me falla a mí mucho la cuenta, ostras, voy a tener que hacerlo a mano, seré cutre. A ver, Estos son 5 y estos son 4 y son 145. 145. ¿Vale? Entonces, son 145 grados y como es en el eje Y, va a ser el seno. ¿De acuerdo? ¿Lo entiende o lo explico un poco? El por qué ese va a ser el seno, sí lo entiendo. Vale, perfecto. Entonces va a ser 55 newtons, 55 newtons por el seno de 145. ¿Vale? Pero, Dime. ¿por, por, Dime. por qué pone el seno? A ver, no entiendo qué ha pasado. Vale, no te preocupes. La fórmula. No te preocupes, mira. Volvemos a nuestro triángulo. ¿De acuerdo? Este lo hacemos para el otro lado. ¿Vale? La fuerza de los 55, yo sé que es esta. Este lado es 55. Sí. ¿Vale? Entonces, yo quiero calcular esto. Muy bien. Y aquí tengo tita. Y yo sé, porque mi profe me ha dicho, que esto de aquí es el contiguo y por lo tanto se relaciona con el coseno. Sí. Y este de aquí es el otro. Entonces, pues se relaciona con el seno. Muy bien. Vale.
Pues yo tengo aquí que el seno de tita va a ser este bicho de aquí, al que voy a llamar X, entre 55. Pero a mí lo que me interesa sacar es la X, ¿verdad? Porque es lo que... Por eso la hemos llamado Sí. X. Nadie llama X a algo si no es para despejarla. Pues bien, esa es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues X es igual a 55 por el seno de tita. Ahora sí. Sí, muy bien. Sin problema, para mí 100.000 veces si hace falta, como es normal. No. A ver, estoy aquí como intentando. Bien, gracias. No me fío de ti un pelo. Fuera. Fuera. No, fuera. Vale. Muy bien, eso con respecto a la fuerza 1 y ahora la fuerza 2. ¿Vale? La fuerza 2 es esto, de ángulo. Y aquí vuelve a haber 35. ¿Cómo calculo este ángulo? ¿Cuál? El grande. Pues En este... Sí, dime. sumándole 100 a 180, 35. Efectivamente, 180 más 35, que son 215. Pues entonces aquí hacemos más 55 por el seno de 215. Y la fuerza 3 no tiene componente en el eje Y. Así que ponemos aquí más 0. Vale. Sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual. ¿Tienes calculadora por ahí? Sí, Vale. Házmelo. Voy rápidamente a abrir la puerta de mi casa. Un segundo. vale. ¿Te ha salido? Me ha salido menos 995. Uy, eso no puede ser. No, ¿eh? No, son números demasiado grandes eso. Vamos a ver. Prueba con dime cuál es el seno de 145. 0,57. 0,57. Muy bien. Pues 55 por 0,57. ¿Y cuánto es el seno de 215? Menos 0,57. Por menos 0,57. Bueno, no sé si lo ves ya, pero yo tengo 55 por Sí, 0,57. Claro, pues esto se va todo al 0. claro. Igual a 0. Nuestras sospechas se han confirmado. El sumatorio de fuerza en el eje Y es 0. Sí. Bien, vale. Y ahora vamos rápidamente con el eje X, ¿vale? Esto vamos a utilizar exactamente lo mismo. Adiós, gracias. El eje X, el sumatorio de fuerzas en el eje X. Entonces, la dinámica de estos ejercicios es ir por ejes, ¿no? También. Hombre, Sacarlo del eje Y. yo creo que lo más sencillo es ir por ejes, claro. No tiene sentido si no... ¿Vale? Vamos a ver, esto, volvemos a lo mismo. Esto se puede hacer todo junto, de golpe. Sí. Se puede hacer incluso se puede hacer como una operación matricial. FI, FX, iba sumando, pero me parece una tontería, vamos. Vale, entonces, vamos a ello. F1X más F2X más F3X. Se me ha borrado con el borrado de antes, pero esta es la fuerza 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Hemos llamado así? Sí. Poco importa, tampoco no pasa nada. Vale. Entonces, el sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a... y bueno, antes hemos sacado que esto eran 145 y esto eran 215.
Sí. Muy bien. Pues me la vas a decir tú. ¿El qué? La fuerza. Ah. Em, pues a ver. No tengo que volver a sacar ángulos, ¿no? No. Ya los tienes, 145 y 215. Pues sería 57 o no. 57 no. Piensa que esto, aquí he puesto un 1. ¿Cuál de estas tres lleva un 1? La. Pues Esta, la ¿no? de. ¿Y Sí. qué pone aquí? 55. Muy bien. Pues será entonces 55. 55 por el coseno Muy bien. Muy bien. de 145. Estupendo. ¿Has dicho coseno porque es el que no es el seno o porque entiendes que es que va con el cateto Porque es contiguo? en otro eje y entendía que el seno no podía ser. Claro, muy bien. Efectivamente, además, como es la dirección X, nos interesa el cateto contiguo. Mm. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Pues más 55 por el coseno de 215 más 57 Vale, por 57. algo. Está bien, está bien. Y aquí el Por- coseno sería el coseno de 0, ¿de acuerdo? Porque, vale, Porque, sí, porque están así. claro, pero quiero decir, no está hacia aquí, no está hacia aquí. Si estuviera Sí, hacia aquí sería 180, pero es 0. ¿Vale? vale. Igualmente el coseno de 0 lo podemos quitar porque es 1. ¿Vale? Eso lo sabemos de la ESO. Yo creo que Sí. sí. De f de x va a ser... Vale. ¿Me calcularías el coseno de 145? Menos 0,81 y el coseno de 115 Menos 0,81. lo mismo. Sí. Más 57. ¿Vale? Vamos, voy a echar la cuenta así rápido por aquí. 0,81 por 2 por 55 menos 57, menos 32,1 me da, ¿vale? Vamos a hacerlo Vale. así un poco, a ver si saliera, y si no, pues lo miramos las cuentas un poco más, con más detenimiento. Menos 32,1 newtons, ¿de acuerdo? Aquí siempre hay que poner la unidad. Vale. Muy bien. ¿Esto va a ser R? No, R se corta. Vale. Menos 32,1, nos quedamos con eso. Vamos a borrar esto un poco. Menos 32,1 newtons. Incluso lo podemos poner aquí I, porque va hacia la izquierda en el I solamente, no tiene ningún ángulo. ¿No? Mm. Muy bien. Y ahora nos dice que terminemos la aceleración del trineo y del niño. Y esto va a ser muy sencillo. Tenemos el bloque trineo más niño, y esto lo vamos a dibujar a lo mejor así. Tenemos el bloque trineo más niño, un poco más grande, ¿verdad? Mm. Y tenemos la fuerza hacia allá. De menos 32, perdón, menos 32,1. Esto lo entiendes, ¿no? Sí. Muy bien. Para calcular la aceleración necesitamos la masa. ¿La masa de qué? De este bloque. Este bloque El trineo, ¿no? va a pesar la masa del niño más la masa del trineo. Ah, vale. ¿Entiendes por qué, no? Sí. Muy bien. 19 más 3,7 son 22,7. Entonces, ahora sí, la fuerza va a ser igual a masa
por aceleración y menos 32,1 va a ser igual a 22,7 por la aceleración y por lo tanto la aceleración voy a calcularlo directamente, ¿de acuerdo? Sin despejar, pero ya se entiende. A mí me está dando 1,414 metros por segundo. Sí, a mí también. Por supuesto da Pero a mí negativo, sí, eso te iba a decir, ¿por qué me ha dado negativo? porque nosotros hemos dicho que hacia aquí es negativo. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí lo que pregunta, o sea, cuando te preguntan la aceleración, tú puedes darla por componentes, que sería esto. A ver, menos 1,414,0 metros por segundo. O puedes darlo directamente diciendo que esta... A ver, yo esta solución así, yo no la daría en un examen. Yo diría 1,5 metros por segundo, perdón, al cuadrado todo el rato, por Dios, qué delito. Metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda. O en la dirección de la mitad de los dos niños que tiran. Yo diría algo sobre la... Porque ya que has calculado la dirección y el Sí. sentido, pues hombre, di algo de ello. Vale. ¿Vale? Muy bien, y de momento vamos a acabar por aquí. ¿Te parece? Sí, Yo creo que está bien, una clasecita buena. ¿Eh? sí, tengo que ducharme y tal, yo también. Tengo que hacer cosas. Sí. Y lo de integrales, pues eso lo dejamos para, yo qué sé, esta semana cuando quieras. Menos el Vale. jueves, cuando quieras. Vale, de acuerdo.